A ver, pensemos en esto un momento. Un tren que cruce Sudamérica de punta a punta, conectando el Océano Atlántico con el Pacífico. Es un sueño de la ingeniería, un proyecto gigantesco que lleva décadas ahí sobre la mesa y que podría literalmente redibujar el mapa económico del continente. Pero claro, llevar a la práctica una idea tan bestia no es solo una cuestión de poner vías y ya está. Para nada. Implica tomar decisiones estratégicas, económicas y medioambientales que son de primerísimo nivel. Y es justo ahí donde empieza el verdadero debate. Hoy por hoy hay dos grandes visiones compitiendo por hacer realidad este corredor bioceánico. Por un lado, una propuesta impulsada por Brasil con capital chino, que plantea una ruta completamente nueva desde cero. Y por otro, una alternativa que parece mucho más pragmática, que busca conectar infraestructuras que ya existen. La pregunta es obvia, ¿cuál tiene más sentido? Pues vamos a analizarlo. Venga, este va a ser nuestro plan de vuelo para entenderlo todo. Primero, el desafío técnico. Después, los números, la ecuación económica. Luego, un punto clave, el impacto ambiental. Y para terminar, veremos qué significa cada ruta para el futuro de la integración en Sudamérica. Vale, pues vamos al lío. Empezamos por el primer punto, el desafío técnico. Dicho de otra forma, ¿es realmente factible construir cada uno de estos corredores? La primera cifra que vemos para el proyecto de IEUS Chancay es para echarse a temblar. Estamos hablando de construir desde cero 4.500 kilómetros de vía férrea. Es una distancia sencillamente brutal. Y ojo, que no es un terreno fácil, precisamente. La ruta propuesta tiene que atravesar la selva amazónica, la sabana del Cerrado brasileño y, para rematar la faena, la imponente cordillera de los Andes. Vamos, que cada kilómetro construido ahí tendría un coste de ingeniería y una complicación altísimas. Y frente a este panorama, la Ruta de Santos propone algo radicalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque, y esto es clave, el 60% de la infraestructura que necesita este corredor ya existe, ya está ahí y está funcionando. Aquí el plan es mucho más modular, más de aprovechar lo que ya tenemos. Se cogen las líneas brasileñas que ya están operativas, se unen las dos redes de tren de Bolivia que a día de hoy están separadas y el gran esfuerzo se concentra en un tramo nuevo, sí, pero mucho más manejable, unos 400 o 500 kilómetros. Nada que ver con lo otro. Venga, vamos a lo que suele importar más, el dinero. ¿Cómo se traduce todo esto en cifras? ¿Cuánto cuesta cada proyecto? Y, sobre todo, ¿qué beneficios económicos se esperan de cada uno? Y aquí la diferencia en el presupuesto es que es abismal. Mientras que el corredor de IEUS se iría por encima de los 10.000 millones de dólares, la alternativa de Santos costaría entre 2.000 y 4.000 millones. O sea que como mínimo la ruta de IEUS es 2,5 veces más cara y podría llegar a ser hasta 5 veces más. Pero el coste no es solo un numerito en un papel, ¿eh? La financiación del proyecto de ILEUS, que vendría sobre todo de China, hace que surjan preguntas importantes sobre la soberanía de esa infraestructura y los riesgos de acabar con una dependencia económica a muy largo plazo. Y aquí está la madre del cordero. ¿A quién conecta cada ruta? El corredor de Santos es como una arteria que va directa al corazón productivo del continente. Une las zonas agrícolas, ganaderas e industriales más potentes de Brasil y Bolivia, creando un eje logístico brutal para las materias primas clave de toda la región. Pero es que la cosa no acaba ahí, el potencial es enorme. La ruta de Santos está pensada como un nodo central que en el futuro podría conectar súper fácil con Paraguay, con el norte de Argentina y también con el norte de Chile. La visión es otra, es crear una red que vertebre de verdad el continente. Y llegamos a un punto que hoy en día es imposible pasar por alto: el impacto medioambiental. ¿Cuál es el peaje ecológico que nos cobraría cada una de estas megaobras? A ver, es que el contraste aquí es de blanco y negro. Por un lado, la ruta de ILEUS sería como abrir una cicatriz en plena Amazonía, con un impacto que podría ser irreversible en ecosistemas vírgenes y territorios indígenas. Por otro lado, la ruta de Santos es mucho más inteligente. Aprovecha corredores que ya están alterados por la actividad humana, lo que minimiza de forma radical su huella ecológica y el riesgo de conflictos sociales. Con todo esto, llegamos al meollo de la cuestión. La elección no es solo entre dos trazados en un mapa, es una elección entre dos visiones completamente diferentes sobre cómo debe ser el futuro de Sudamérica. El análisis sugiere que el proyecto de ILEUS tiene un objetivo muy específico: facilitar la salida de las exportaciones de Brasil hacia Asia. Es una visión que al parecer prioriza el comercio exterior de un único país y que de paso consolidaría la influencia logística de China en toda la región. En cambio, el corredor de Santos juega en otra liga. Se presenta como una solución mucho más equilibrada, más multilateral. No busca servir a un solo interés, sino tejer una red que beneficia a múltiples países y a sus economías internas.
Es una idea más colaborativa, más de equipo. Y mirad, esta cita del autor del análisis lo clava. Dice que la verdadera esencia de un corredor de este tipo no es solo unir dos puntos en un mapa, es crear una arteria que lleve vida y dinamismo a todo el cuerpo del continente, a las regiones de interior. Así que si ponemos todas las cartas sobre la mesa, la balanza parece inclinarse de forma muy clara. Por un lado, una opción. Por otro, una alternativa con menor coste, muchísima menos obra nueva, un impacto ambiental infinitamente menor y encima un potencial de integración regional mucho mayor. Al final, la pregunta que plantea el análisis es directa y muy potente. ¿Qué camino va a elegir Sudamérica? ¿Una mega obra de un coste altísimo y con una conflictividad social y ambiental asegurada? ¿O un corredor más eficiente, más viable y, sobre todo, mucho más integrador? La respuesta a esa pregunta definirá, sin duda, el futuro del continente para las próximas décadas.